buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Hoy tenemos a dos invitadas, Nicole Garrido y Fernanda Gajardo. Nicole, cientista política y máster en Gobierno y Políticas Públicas y directora del Departamento de la Mujer de Quilicura. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches. Buenas noches, todo muy bien desde Quilicura. Ahí estamos. Y Fernanda Gajardo, abogada y experta en género, diversidad y infancia. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, muchas gracias. Bien por acá en Santiago. ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá, muy helado, con temperaturas bajo cero hace rato, oscuro ya por acá, por estos lados magallánicos, así que lo conversamos fuera de micrófono también. Ahí vamos a ver si alcanzamos a tocar un poco lo que estábamos conversando, así que le dejamos a la gente que siga con nosotros para tratar un tema importante, pero vamos a pasar a la experticia que tienen ustedes, principalmente en temáticas de género y con noticias que nos golpean, que hacen, parece que retrocedamos en lo que llevamos un poco avanzado, y la pregunta finalmente es ¿por qué la crisis golpea más fuerte a las mujeres? Y si efectivamente ustedes sienten que este tema de los roles hombre-mujer que se creía o que estaba siendo medianamente superado está siendo nuevamente desenterrado. No sé quién quiere partir ahí, dejo el micrófono abierto. ¿Quién parte? Sí. Dale. Parte tú, desde la experiencia. Es bastante estructural la problemática que tenemos sobre la corresponsabilidad en llevar las labores domésticas en la casa. Yo creo que no es un problema país, es un problema mundial. Estamos en un sistema cultural donde la mujer históricamente le ha costado salir del mundo privado al mundo público, y si eso no se hace con legislaciones que permitan a la mujer empoderarse, es complejo. Y en ese caso, en nuestro país, en Chile, tenemos muy pocas leyes que puedan garantizar la autonomía de la mujer en el trabajo. Y quiero dar solamente un ejemplo que antes de entrar a esta entrevista me acordé de un estudio que acaba de sacar el BID sobre una encuesta de las tareas domésticas y en América Latina, y hay una diferencia bastante abismal de casi un 40%. Sería el 60% de las mujeres de América Latina prepara la comida versus el 18% de los hombres. O el apoyo del cuidado de los niños en tareas escolares, el 60% lo hacen las mujeres y el 20% los hombres. Y por último, cocinar, el 70% lo hacen las mujeres y el 22% los hombres. Entonces, tenemos una brecha bastante amplia, y que debido al confinamiento esto ha generado no solamente una doble o triple carga laboral para la mujer, porque no solamente tiene que conciliar con su autocuidado, sino también con su trabajo, la que están trabajando o la que quieren emprender, sino también con el cuidado de su hijo y las labores domésticas. Entonces eso es un problema, y con el confinamiento, agregando la violencia, la salud mental, es bastante complejo. Sí, Fernando, un poco con lo que comentaba Nicole, ¿esta falta de legislación también es un tema mundial o es un tema que se da principalmente en países latinoamericanos? Y también un poco consultarte, ¿crees que hay voluntad política para avanzar en estos temas, o efectivamente también nuestros parlamentarios tienen estas visiones que finalmente aumentan esa brecha de género? Mira, principalmente creo que esto es un tema a nivel mundial. Se ha trabajado quizás de mejor forma en otros espacios o en otros países, pero porque también han existido compromisos que se han vinculado a ciertos instrumentos internacionales, y también un seguimiento irrestricto de las recomendaciones que entregan también estos organismos. Acá en nuestro país tenemos suscritos varios convenios en contra de la violencia, tenemos también recogimos dentro de nuestra legislación, y particularmente también en el área laboral, legislación en torno a la no discriminación. Sin embargo, difiere mucho de lo que ocurre en la práctica, y es ahí donde uno lo une particularmente al tema que señalaba Nicole anteriormente. Hay algo que tenemos que cambiar dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestra construcción de cómo hacer sociedad y cómo criar, incluso en conjunto con los varones, a los niños y niñas. También quería traer a colación, por ejemplo, tiempo atrás estuve en un taller que hizo hace un par de años Comunidad Mujer, una organización de mujeres que trabajan con directorios de empresas, etcétera, y se da cuenta que quizás que respecto a los niños y niñas
a los 8 años ya existe una gran diferencia en cuanto a cómo son potenciadas sus habilidades, por ejemplo, matemáticas, artísticas, etcétera, y cómo ellos mismos y ellas se veían en un futuro, donde los niños generalmente querían ser astronautas, querían ser, no sé, futbolistas, querían ser ingenieros, y donde las niñas se caracterizan, por lo menos a esa edad, por buscar profesiones más ligadas al cuidado de otros, a, por ejemplo, las manualidades, etcétera. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que prestar especial atención para poder legislar también, porque en definitiva, si no tenemos los cimientos como sociedad para poder legislar y establecer mejoras que sean también respondidas por el mundo, por ejemplo, privado, por las empresas, poco y nada se va a lograr a través de una sola legislación, porque la ley también puede ser letra muerta. Sí, Fernanda, quería seguir contigo porque estamos hablando de esta parte un poco más legal, para consultarte con respecto a esto que tú dices. Chile habitualmente ratifica y suscribe a tratados internacionales, y no solamente pasa en el tema de las mujeres, pasa también, por ejemplo, con los pueblos originarios y otros, en donde al parecer nosotros ratificamos estos convenios pero después quedan en letra muerta. Ya lo vemos con distintos convenios, y muchos juristas también que hemos tenido invitados acá nos han comentado de que efectivamente estos tratados internacionales tendrían un nivel supraconstitucional, incluso que irían más allá. La pregunta entonces, ¿por qué en Chile no hacemos carne de esto y finalmente no hacemos estas bajadas y finalmente lo respetamos? O sea, en definitiva, en términos estrictos, es verdad, tiene un nivel supraconstitucional. En virtud del artículo 5 de nuestra Constitución, los tratados internacionales son aplicables directamente. Sin embargo, esto no ha permeado en la política pública, y además se ha tenido que llegar a esa conclusión dando una vuelta bastante larga. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con la discusión que vamos a tener necesariamente en algunos meses sobre nueva constitución. Creo que es importante establecer mecanismos claros, idóneos, para poder llevar este tipo de la materia, por decirlo de una forma bien trivial, la materia, el contenido de los tratados, hacia la legislación interna. Y porque además todas estas organizaciones que desde donde se han emitido los tratados tienen comités consultivos, comités, en definitiva, que lo que buscan es dar recomendaciones a los países miembros de estos pactos o de estos tratados. Sin embargo, evidentemente no son vinculantes ni obligatorios, pero se trata más bien de un posicionamiento del Estado y del gobierno, y del Estado por sobre todas las cosas, porque trasciende al gobierno de turno que esté. Por eso es importante, y el por qué tiene que ver mucho con voluntad desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, y la voluntad de hacer Estado. Y yo creo que eso se nos ha olvidado durante los últimos años, los últimos periodos, que es el hacer Estado más allá del gobierno de turno que esté en el momento. Perfecto. Nicole, consulta, en esta nueva posible constitución, nueva Carta Magna, ¿cómo ves tú plasmado esta perspectiva de género en temas más o menos concretos para que la gente también que nos está viendo pueda entender? Muchas veces se dice que vamos a cambiar una constitución, pero la constitución no lo es todo. La gente no va a cambiar sus temas culturales u otras cosas por solamente que estén escritos en una nueva constitución. ¿Cómo ves tú que se puede plasmar y de qué forma se podría llegar a ser quizás efectivo en el nuevo proceso constitucional? Bueno, es súper relevante que en un proceso constituyente, primero no existe un manual, yo siempre lo digo, no existe un manual de cómo se hace un proceso constituyente y mucho menos cómo se hace una constitución, porque todo depende de quiénes son los constituyentes, quienes arman esta nueva Carta Magna. Pero lo que sí es importante en comparación a otras constituciones que he estado leyendo, nosotros en nuestra actual constitución política no existe el reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos indígenas o los pueblos originarios y afrodescendientes. Y de la misma manera que no existe un reconocimiento de nuestros pueblos originarios, de la misma manera no existe un reconocimiento de la igualdad de género en la mujer en la constitución política. Al dejar la igualdad de género en la constitución, demanda y supedita a las demás leyes orgánicas a que exista esta igualdad de género y en la bajada en todas las temáticas que pueden existir. Y yo creo que una de las grandes demandas, uno de los grandes desafíos, tanto para los constituyentes, para quienes participan en movimientos feministas o para las mujeres, es de qué manera instalar en los cabildos de que necesitamos igualdad de género. Porque
es súper importante en el proceso constituyente de que vamos a tener varios mecanismos de participación. Uno, obviamente, vamos a elegir a los constituyentes, pero también van a estar los cabildos. Y en esos cabildos van a ser la base o una parte de una base de este proceso constituyente. Es ahí donde las mujeres, primero que todo, tenemos que participar. Y eso va a ser un desafío también, porque normalmente las reuniones se hacen en la tarde, donde normalmente las mujeres están haciendo el cuidado, y el participar, instalar sus brechas y sus demandas, la brecha de salario, la desigualdad, colocar algo más amplio posible para que pueda supeditar esta garantización e igualdad. Yo desconozco, la Fernanda es mucho más experta en temas legales, pero hay varias constituciones en el mundo donde existe y declara la igualdad de género en las constituciones. Y ahí ese debe ser nuestro horizonte, creo yo, como politóloga. Fernanda, con respecto a eso, ¿alguna constitución a la cual debamos mirar quizás como ejemplo? Tal cual decía Nicole, no hay ni un manual para hacer esto, va a depender mucho de cómo se constituya, qué es lo que suceda. Todavía ni siquiera estamos claros si es que va a ganar el apruebo o el rechazo. Acá cada uno tiene su tendencia. Pero en caso que ganara, ¿dónde debería mirar un equipo de gente que haga esta nueva constitución para tratar principalmente la perspectiva de género? Mira, principalmente yo creo que existe un popurrí finalmente de donde nosotros podemos sacar ciertas ideas. Los españoles han hecho un trabajo interesante, en Uruguay también se ha hecho trabajo interesante en torno a legislación, incluso mirar países como Nueva Zelanda, que pueden ser un poco más parecidos a la dinámica nuestra, creo que es una buena idea. Y además entender que no tan solo tienen que cambiarse algunas declaraciones dentro de la Constitución que van a tener como consecuencia necesaria poder permear el ordenamiento jurídico hacia abajo. Te doy el ejemplo, por ejemplo, de las trabajadoras de casa particular. Es un ejemplo que doy siempre porque creo que es nefasto. Las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, son discriminadas por el solo hecho de trabajar en una casa. Finalmente, no tienen los mismos derechos laborales, no tienen la misma cantidad de indemnizaciones por años de servicio, tienen una indemnización única, etcétera. Pero no tan solo va a permear entonces leyes como esa, la Declaración de la Igualdad de Género, sino que también es necesario que permee instituciones. ¿Y a qué me refiero solamente con instituciones? No tan solo, por ejemplo, leyes de cuota o cuotas establecidas a nivel constitucional, que también son cosas que se han discutido en algunos debates constitucionales en el extranjero, pero sino también permear, por ejemplo, las dinámicas que tiene un tribunal constitucional. ¿Queremos tener un tribunal constitucional? ¿Cuáles son finalmente? Va a tener que tener también un lente de género, por ejemplo, si siguiera existiendo el Tribunal Constitucional, o seguirá siendo una tercera cámara donde los proyectos que pueden afectar a ciertos grupos más conservadores se detienen o se genera ahí un corte, un desafío para todos finalmente. Entonces creo que es importante no tan solo que miremos los ejemplos de constituciones que existen en el mundo en torno a cómo debemos tomar. Yo creo que hay que tomar algunas experiencias comparadas, pero también hay que decirse, ¿de qué nos sirve? Y ahí voy de nuevo con la letra muerta. ¿De qué nos sirve finalmente incorporar estos términos en la Constitución si no vamos a ser capaces o si no somos capaces también de modificar las instituciones que están basadas en un sistema súper patriarcal también? Hay una discusión un poco más profunda, pero instituciones que al final del día tienen la palabra sobre los derechos de las mujeres, como es el Tribunal Constitucional y como lo vimos claramente en el aborto en 3 causales. Claro. Sí, hoy este tema que hablas tú es muy importante, el tema de letra muerta, letra viva, si es que se toma o no se toma en cuenta, si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Estuvo también en la palestra con respecto a distintos proyectos de ley en donde hubo finalmente una pelea de poderes con respecto a colocar temas en la agenda y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Uno de ellos, que causó mucha noticia durante esta semana, tuvo que ver con esta alternativa finalmente al proyecto de postnatal de emergencia, esta licencia médica preventiva parental. Nicole, si tú nos puedes comentar un poco en qué se basó, cómo viste tú esta discusión con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Vimos por ambos lados, el gobierno con el Senado por un lado muy unido en esto, y por otro lado el Parlamento, los diputados con otra posición. ¿Cómo lo ves tú como politóloga también?
esta discusión que se está dando hoy día de quién tiene qué atribuciones y cómo las lleva a cabo? A ver, yo creo que están pasando varios fenómenos politológicos. Por primera vez, a pesar de que teníamos y somos un país presidencial y tiene poderes muy fuertes en comparación a otros países, la Cámara, el Congreso Nacional ha estado funcionando de manera bastante paralela. Si antes veíamos que era el presidente quien marcaba la agenda, hoy día no es tan así. Y eso sin cambiar ninguna ley. Entonces, por un lado estamos en una crisis institucional, política, social y pandemia. Entonces, la pandemia, lo social y lo político, y sobre todo lo institucional, porque hoy día estamos teniendo un desorden institucional entre cómo está pasando la discusión legislativa. Y eso es un problema. Porque por un lado tú tienes a un ejecutivo diciendo A y tú tienes al segundo poder, que el poder legislativo, tomando otras conductas. Y ahí entre medio también existe la ausencia de un coordinador desde el poder ejecutivo de poder ordenar a toda la asamblea legislativa propiamente tal. Entonces, primero existe una descoordinación y eso históricamente a mí me asombra mucho que se exprese, a pesar de que tenemos un nuevo ministro, aún sigue exista descoordinaciones, sobre todo con la votación últimamente con el postnatal, donde la oposición, donde el oficialismo, mejor dicho, votó a favor y dentro del oficialismo algunos votaron en contra y a favor. Entonces, estamos en un gobierno y en un partido oficialista que se están debilitando. Y eso es lógico porque hoy día estamos en un gobierno donde el presidente, a pesar de que ha aumentado su aprobación, no está bien evaluado y estamos en el momento que se vienen las presidenciales y los diputados y diputadas necesitan marcar tendencia y obviamente el postnatal es una demanda bastante transversal, más allá de que vienen las demandas desde una línea más de izquierda. Por otro lado, creo que desde la visión desde el territorio, y a mí lo que me toca lo veo con las mujeres desde Quilicura, creo que existe una sensación de que tenemos un gobierno y un parlamento que no se ha hecho cargo de las demandas reales. Y la gran mayoría dice esto viene tarde, es lamentable que ya estamos recién en julio, el COVID comenzó en marzo, tenemos un gobierno que viene diciendo desde enero que se está preparando para el COVID y que solamente está teniendo políticas de acciones legislativas reactivas y no proactivas. Y eso es un problema. Ahí nos damos cuenta que tenemos un ejecutivo que no ha sabido liderar, mucho menos la cartera de género. Recordemos que hemos cambiado de ministra, tenemos una nueva ministra, entonces hay ausencia de liderazgo, ausencia de coordinación, de construir una agenda, y es difícil hoy día construir una agenda entre el oficialismo y la oposición, tomando en cuenta que existen visiones muy dispares. Entonces lo más probable es que vamos a encontrar en los próximos meses con un parlamento que se va a seguir dilatando discusiones y generando una ansiedad y rabia entre la ciudadanía porque no está respondiendo su labor real, que es solucionar los problemas de la gente. Entonces eso es un problema que yo veo como politóloga. Sí, Fernanda, con respecto a eso, frase más bien cliché de que de repente se deja de hacer lo importante por hacer lo urgente, un poco esta reacción que nos comentaba Nicole de que no hay como un rumbo claro, la pandemia eso lo sacó a colación mucho más, pero si nos puedes explicar un poco con respecto a esto, ¿cuál es, en términos jurídicos, cuál sería la diferencia que había principalmente entre este proyecto de postnatal de emergencia y finalmente esta licencia médica preventiva parental, y por qué se dio una discusión en esto que al parecer todos estaban de acuerdo y el tema era si era o no constitucional? Claro, o sea, en definitiva yo creo que esta discusión tiene más de político que de jurídico. Cuando nosotros observamos esta discusión y me tocó en lo personal con muchos colegas observar la discusión de la admisibilidad, era algo extraño porque en definitiva, claro, te lleva a pensar nuevamente que esto es un problema constitucional, que esta preponderancia de este presidencialismo extremo donde se establece en nuestra Constitución que hay ciertas materias que solamente pueden ser iniciadas por el presidente. Y en definitiva, claro, uno jurídicamente puede decir que podría eventualmente ser inconstitucional si uno lo mira desde la perspectiva de
de que hay un presupuesto de Estado entre medio, de que se está trabajando temas de subsidios, etcétera. Entonces, en definitiva, claro, uno podría a simple vista poder señalar esos argumentos, pero también hay otros argumentos que se esgrimieron durante el proceso de admisibilidad que creo que es necesario y que dan cuenta de lo que se requiere para efectos de poder avanzar de manera un poco más rápida en lo que son los cambios legales para nuestra misma ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que más allá del tema particular jurídico, del caso en particular, dio cuenta que este sistema de legislar en general ya está muerto finalmente. No es posible que cada vez que requiramos poder comenzar una ley o un proyecto de ley de tales materias tenga que solamente hacerlo el presidente, y si el presidente no quiere, tengamos que generar esta pugna de poderes. Finalmente se rompe la confianza institucional más de lo que se ha roto, como ha señalado Nicole, se rompe más porque hay un poder que en vez de estar haciendo lo que se llama en derecho constitucional los check and balances de los diferentes poderes del Estado, se dedica simplemente se ve presionado a ir en contra incluso de la Constitución si es que uno lo mira desde cierto punto de vista. Yo creo que el acuerdo del día viernes de este acuerdo entre la Comisión del Trabajo del Senado y el Gobierno creo que fue la respuesta a un futuro sumamente sombrío si es que eventualmente se sigue con el otro proyecto. Yo no voy a dar una opinión personalmente de si estoy de acuerdo con uno o con otro, pero creo que responde principalmente a eso, porque con nuestro sistema lo que tocaba ahora recién era discutir el fondo del proyecto, y llevamos 3 semanas discutiendo sobre el postnatal de emergencia. Y si solamente habíamos dilatado en admisibilidad, significa que sí, finalmente tendríamos que estar quizás meses con esta dilación de la discusión, trabajando solamente en el otro proyecto. Y yo creo que esto fue un punto medio, donde es una licencia médica preventiva, que no es lo mismo que el postnatal de emergencia hasta el término de la catástrofe que se había propuesto por el proyecto de ley anterior. Creo que es bastante suave, bastante tibio, pero creo que también eventualmente es una salida más inmediata para efectos de poder apoyar a las mujeres de nuestro país. Creo que a eso responde principalmente, sin perjuicio que personalmente estoy un poco en contra de su contenido. Creo que debería ser evidentemente mucho más fuerte, con más potencia en cuanto al aporte a las mujeres directamente y cuáles son las instituciones que tienen ahí el juego. Pero en definitiva creo que abrió esas dos puertas, entender que es un acuerdo, yo creo que un poco por la urgencia, y por otro lado repensar si queremos este sistema tan presidencialista en torno a la elaboración de nuestras leyes. Ahora, nos queda, Nicole. Ahí interesante, estaba leyendo qué decían las feministas frente a este acuerdo, y hay un vacío que es bastante interesante, que lo decía la feminista de plurinacionales, de que no necesariamente este postnatal de emergencia, que efectivamente una licencia, lo va a reconocer el ISAPRE. O sea, también hay un vacío, todavía no hay claridad de eso. Entonces, es un tema no menor. O sea, no es lo mismo garantizar un postnatal hasta cuando termine el COVID, donde se garantiza a todas las mujeres, versus a una licencia que va a depender de la institución si te otorgo o no, o te valido esta licencia de postnatal. Y eso va a haber un tema no menor, y a futuro se espera que podamos tener más claridad, porque al final hoy día lo único que genera es incerteza en las mujeres, y al final lo que genera es que al final, en buenas palabras, no se sabe a quiénes va a llegar, que es lo que pasó con el IFE 2.0, que acordó un pacto de acuerdo que va a llegar a mucho más gente, las 400.000 pesos, pero ya en la primera tanda, que fue la primera tanda de beneficiarios el día viernes, no fue tan así. Entonces hay mucho que por recorrer, hay muchas piedras que todavía tienen que sonar debajo del río todavía, hay muchas lagunas. Sí, miren, nos queda 1 minuto para cerrar y quería hacer una consulta solamente con un sí y un no. Nicole y Fernanda, ¿creen ustedes que este exceso de presidencialismo, que ya vimos que está un poco obsoleto en nuestro país, puede dar pie posiblemente a un parlamentarismo o incluso a un federalismo en una posible nueva constitución? Nicole. Sí, pero va a estar difícil.
pero se está cuestionando. Fernanda. Yo creo más en un sistema semiparlamentario. Por ahí creo que puede ir. Sí. Una mezcla. Vamos a dejar las invitadas entonces próximamente para ir viendo cómo se va dando esta discusión también acá a especial COVID-19, la emergencia en Polar. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Fernando. Fernanda, buenas noches. Y van a estar invitadas, así que vamos a ver si sus vaticinios se hacen realidad y vamos a ver también el tema de la ISAPRE. Ojalá que las ISAPRE se pongan por alguna vez mano al bolsillo y solucionen estos problemas. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Bien. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.